Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más del podcast de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Hoy episodio 147 y hoy te voy a hablar, vamos a contestar a una duda una audionota que me pasa Borja Girón de borjagirón.com referente a trabajar solo, asociarse, no asociarse. Bueno, primero voy a poner la audionota y luego lo comento, ¿vale? La audionota es esta. Hola, ¿qué tal, Rubén? Soy Borja Girón de borjagirón.com. Quería aprovechar esta nota de audio para preguntarte, en el caso de que pudieras elegir si trabajar por tu propia cuenta sin necesidad de contratar a nadie y generando obviamente suficientes ingresos para vivir, ¿preferirías eso o preferirías seguir con tus proyectos, con tus empresas, contratando a gente con más equipo y pudiendo vivir obviamente con las dos situaciones? ¿Cuál elegirías si te tuvieras que quedar solo con una de ellas? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Enhorabuena por el podcast. Chao. Bueno, lo primero, dar las gracias a Borja por la audionota, ¿vale? Para dar feedback y para poder hacer cosas interesantes. Me parece una pregunta súper chula de contestar porque al final es uno de los planteamientos a los cuales como emprendedor pues tienes que resolver o que plantearte, ¿no? Y bueno, espero no hacer como los gallegos, esto de contestarte a medias o cosas de estas, pero bueno, yo te voy a ir dando mi opinión al respecto y lo que me pasa, ¿vale? La historia es por lo que planteas, ¿eh? Yo creo que la diferencia es trabajar solo o asociarse, ¿no? Realmente lo que planteas. Ya lo digo en algún podcast anterior, no hace mucho, que veo como distintas formas de trabajar con gente, ¿no? Por un lado, puedes trabajar solo y contratar a gente en plantilla. Por otro lado, puedes trabajar solo y contratar a freelance y no tenerlos en plantilla, simplemente contratar trabajos puntuales. Y otra forma de trabajar sería asociarse. Entonces entiendo que la forma que plantea Borja es trabajar solo y o bien subcontratar, ¿no? O bien contratar a gente. Entiendo que sería la forma que plantea, porque la otra opción sería asociarse y tener socios que, pues aparte de que trabajen, pues que participen en la sociedad o lo que sea. Bueno, voy a tratar un poco todos estos temas en conjunto porque, a ver, la historia es que realmente no hay ninguna respuesta ni verdadera ni falsa a todo esto, y lo importante creo que es hacer la reflexión de cada una de las cosas buenas y malas que tienen cada una de las opciones y por lo menos saberlo, por si te toca enfrentarte a ellas, pues poder por lo menos tomar la decisión oportuna en ese momento, que no quiere decir que sea la mejor ni la peor, sino la más meditada, ¿vale? Entonces, trabajar solo, ¿vale? Pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, está muy bien porque tú tomas las decisiones, no tienes que consensuar con absolutamente nadie, tú dices hacia dónde vas, hacia dónde no vas. Pero, por ejemplo, cosas malas, si te pasa algo, ¿qué pasa? Yo qué sé, imagínate, tienes un accidente, lo que sea, estás de baja, lo que sea, Pues lo digo, a mí me ha pasado, mi padre tenía la empresa de transporte y cuando tuvo el accidente nosotros tuvimos que hacernos cargo en precario casi de un día para otro, no, de un minuto para otro, porque él acabó en la UCI y lo tenía que llevar alguien. Y había gente trabajando ahí y demás, pero alguien tiene que dirigir. Y la gente que estaba trabajando pues no estaba acostumbrada a la toma de depende qué situaciones o qué decisiones. Entonces, pues eso, uno de los problemas que te puedes encontrar cuando estás tú solo, sin socios ni absolutamente nadie que tome decisiones, pues si te pasa algo te puedes ver en una situación comprometida. Esto lo trataba también en tu caso concreto, porque Borja, si no le conocéis, tiene una página web con varios podcasts,
Él vende cursos y conferencias y si no lo conoces te recomiendo que te pases por su web porque te va a encantar, borjagirón.com, y ahí tiene un montón de cosas súper interesantes, ¿vale? Entonces es un poco el caso de Pat Flynn. No sé si conoces a Pat Flynn. Pat Flynn es un influencer americano que tiene un montón de seguidores, alguna vez le he nombrado en el podcast, y en uno de los episodios pues lo que decía era que se había sacado un seguro de vida pensando sobre todo en su mujer y en sus hijos, porque claro, si le pasaba algo a él, su mujer no trabajaba y él era el que llevaba todo el negocio, porque hacía un poco lo que dice Borja, o sea, pues estaba él solo y luego lo demás lo subcontrata vía freelance o vía colaboradores, pero su negocio es él, ¿vale? Se llama Smart Passive Income, se llama su página web, y él es Pat Flynn. Por si no le conoces, pues te lo recomiendo. Eso sí, es en inglés, no es en castellano, ¿vale? Bueno, entonces, para que veas un poco que esta situación se le plantea a casi todo el mundo que trabaja solo. No tiene por qué ser negocios online, se me ocurre, por ejemplo, un corredor de seguros quizás sería un poco anómalo porque como tienen también la cartera de clientes, pues al final los ingresos se seguirían produciendo. La historia es que no captaría nuevos clientes o se le dan de baja o lo que sea, pero bueno, en un corredor de seguros no. Pero bueno, un freelance, un diseñador de páginas web, por ejemplo, este problema lo seguiría teniendo, ¿vale? Hoy hace muchísimo aire, espero que no se oiga muy mal porque estoy grabando, ya lo sabes, en Zaragoza, y hoy hace muchísimo aire aquí, así que te pido disculpas por la calidad del sonido, ¿vale? Más cosas. Bueno, como todo, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Entonces, pues eso, si tienes socios, te puedes apoyar de alguna manera. Y un segundito. A ver, que para un segundo la grabación y continúo ya. Vale, pues eso, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Si tienes socios, pues te apoyas en ellos a la hora de, pues si pasa cualquier cosa, pero también tiene el inconveniente de que tienes que consensuar todo esto con ellos, todas las decisiones, o por lo menos se debería de consensuar las decisiones con los socios. No todas, pero sí al menos las más importantes, ¿vale? Entonces, también si estás solo, tienes que pensarlo tú todo. No puedes coger y decir, pues eso, alguien que... A ver, que siempre habrá gente que apoye, que te aporte y tal, pero por lo general las decisiones, la estrategia, todo eso lo vas a tener que pensar tú, porque no va a venir nadie a decirte lo que tienes que hacer. Sin embargo, si estás con socios, pues todo el mundo puede aportar sus ideas y al final, pues no solo tú eres el que aporta, ¿vale? Los demás también aportan al conocimiento, a la estrategia, a absolutamente todo, con lo cual en ese aspecto creo que sería más sencillo. Y luego otra cosa que pasa es que si estás solo, la fuerza de voluntad que tienes que tener para seguir adelante es pues mucho mayor, porque claro, es que se habla a veces de la soledad del directivo, ¿vale? No sé si has oído este término, pero yo lo he oído alguna vez y es verdad, porque ¿quién te motiva a ti? O sea, no te motiva a nadie, te puedes motivar vía económico, vía, pues no sé, objetivos y demás, pero realmente nadie te va a venir a dar palmaditas en la espalda y demás. Y sin embargo, si tienes pues otros socios o colaboradores, socios más bien, pues de alguna manera, pues entre todos, ¿vale? Podéis tener una motivación conjunta de cuando un día uno esté más de bajón, pues que el otro, pues de alguna manera, pues se levante y sea el que tire del carro. No sé, en mi caso, por ejemplo, te cuento, ¿vale? Yo tengo mis negocios con mis hermanos y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo en esta vida, ¿vale? Cosas buenas, pues que todos remamos en el mismo sentido, lógicamente, porque al final, aparte del negocio, también es la familia y tiras todos para adelante del carro. Como cosas malas, pues que es difícil desconectar cuando sales del negocio, sigues estando en el negocio, porque al final cuando quedas a comer los fines de semana o vas de viaje o lo que sea, el negocio sigue estando ahí. Y luego que si surgen problemas en el día a día, pues lógicamente también te los llevas a casa, la familia. Entonces todo tiene sus cosas buenas y
en sus cosas malas, y en el caso de la familia muchas veces es difícil diferenciar cuando estás trabajando de cuando estás fuera. Nosotros, por ejemplo, sí que intentamos, cuando no estamos en la empresa, no hablar de temas de negocio, pero hay gente, por ejemplo, Richard Branson, cuando me leí la biografía, decía que él hablaba de trabajo en casa, fuera de casa y a todas horas, pero bueno, serán formas de pues no sé, de actuar, de pensar, de poder desconectar o no poder desconectar. En nuestro caso, como lo hacemos es así. Luego, mi padre, por ejemplo, tuvo negocios solo y negocios con socios. Y, por ejemplo, en el negocio que estaba solo nos tuvimos que hacer cargo nosotros porque no había nadie que pudiera hacerlo. Y el negocio que tenía socios, pues tiene una causística, y es que era una agencia de viajes que se hizo muy, muy grande. Facturaban varios miles de millones de pesetas de los entonces. Y al final, con los socios, pues acabaron discutiendo, ¿vale? Y esa agencia de viajes ya no sé, se vendió en su día y demás, y ya no existe, pero sí que es verdad que hicieron algo muy muy grande que quizá no, que él solo no podía haber hecho, y vía, pues eso, como lo hicieron vía socios, pues sí que consiguieron hacer un negocio muy muy grande. Pero claro, al final lo que llevó también es que pues hubo otros problemas, con lo cual todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No todo es bueno ni malo, pero sí que es interesante saber por lo menos las opciones que hay, y no sé, a la hora de tomar una decisión, cuando te toque, pues por lo menos que sepas lo que hay. A mí me da mucha envidia cuando la gente, envidia, a ver si me entiendes, envidia sana, tampoco... cuando la gente se asocia y saben llevarlo, porque yo de verdad lo veo difícil, porque pueden surgir muchísimas cosas en el tema socios, pues desde yo trabajo más que tú, yo cobro menos que tú, la responsabilidad que tengo yo es mayor, o dónde has estado, o dónde has dejado de estar, o fíjate tú con este cliente que no has actuado bien, mil historias que pueden pasar, que esas cosas lógicamente cuando estás solo no te pasan. Con lo cual yo, en el tema de socios, la gente que se lleva bien durante muchos años y demás, en cierta medida, pues digo, joder, pues cómo lo harán, ¿no? De hecho, te voy a pedir que primero que si estás de acuerdo con esto que digo, pues me mandes un mail y me digas, oye, pues sí o pues no, y que si tienes alguna experiencia que contar, pues que me cuentes, que me digas y la comentamos aquí en el podcast, ¿vale? Bueno, no sé, en cualquier caso ya sabes que tienes a tu disposición mi correo en martinezruben.com, en el apartado de contacto me puedes mandar un mail o me puedes mandar una audionota, ¿vale? Ahí lo tienes. Y luego, más cosas. Estamos en 33 reseñas, no hay manera de subir, ¿vale? Quiero llegar a las 50 este mes de marzo, así que en las notas de este podcast tienes cómo hacerlo para hacer una reseña en iTunes, sobre todo, y sobre todo también que te suscribas, ya sea por iTunes, ya sea por Spreaker, ya sea por iVoox, ya sea donde sea, que te suscribas a este podcast, ¿vale? Bueno, me voy a despedir. Hasta el próximo episodio de Diario de un Emprendedor. Que pases muy buen día. Visita mi web martinezruben.com. En ella podrás escuchar el resto de episodios de este podcast y de mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Te pondré los enlaces a todos los libros, aplicaciones y cosas de interés que menciono en el podcast. Además, en martinezruben.com/gratis tienes un regalo exclusivo para ti. ¿A qué esperas? martinezruben.com/gratis.